Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este curso de tanatología. Hoy, día lunes, continuamos con la sesión número 7 de este curso de tanatología. Gracias a todos aquellos que han estado llevando sesión tras sesión, que han estado pendientes del curso. Como dijimos, los días lunes, miércoles y viernes vamos a estar subiendo estos videos hasta el 25 de septiembre que terminaremos con este curso. Vamos hoy a la mitad, sesión número 7 de este curso de tanatología. Iniciemos esta sesión diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a dar inicio a la sesión número 7 titulada Preparación espiritual ante la muerte. ¿Y por qué esto? Porque muchas veces nosotros estamos conscientes que la muerte va a llegar, sabemos que en algún momento nos vamos a morir, pero no estamos tan preparados espiritualmente para morir, no estamos en una buena relación con Dios o no estamos en una buena cercanía a lo que es el ámbito espiritual para decir que vamos a morirnos, y por eso muchas veces nos da miedo, nos causa temor, nos causa angustia. Y si me muero, ¿y para dónde me voy? Y si me muero, ¿y a dónde voy a parar? Y si me muero y no he hecho bien las cosas, nos da esa incertidumbre. Entonces, vamos a hablar sobre esto, la preparación espiritual ante la muerte. El hombre, como ser espiritual, debe estar abierto a Dios desde el punto de vista del enfermo. Debe dar sentido a su enfermedad para profundizar en el conocimiento de sí mismo y avanzar en lo trascendente de su vida, su muerte, la lucha, etc. La oración es una verdadera escuela de paciencia, aprendizaje tan necesario para todo hombre. En la oración puedo encontrar la fuerza y la gracia para soportar los dolores, para soportar las dificultades de la vida, para llevar poco a poco nuestro sufrimiento y nuestro dolor de la mano de Jesús. Pero es necesario tener esa actitud de oración, por eso la oración es importante, porque debe de estar abierto a Dios y en esa oración encontrar la forma de su muerte, de su lucha, de su vida, hallarle un sentido y una paciencia necesaria al sufrimiento. El verdadero amor no consiste tanto en gozar con el otro. Hay más amor cuando se está dispuesto a sufrir por el otro y con el otro. El sufrimiento, la enfermedad, soportar el mal para destruirnos, endurecernos, hacernos terriblemente egoístas. La oración nos salva de todo esto. La oración va edificando en nosotros humildemente la paciencia que nos acerca a Dios y deja todas estas cosas por un lado. Los caminos de la oración no son divertidos, pero son caminos que nos sacan del desquiciamiento y nos reconducen a nuestro sitio, a nuestro firme horizonte, a nuestro destino insospechado. La oración nos acerca a Dios y hace que nosotros estemos dispuestos a sufrir por los demás, a sufrir por el prójimo, a sufrir por los que están sufriendo ya en estos momentos. Jesucristo encuentra en la oración la fuerza para aceptar los sufrimientos de la pasión y en la cruz se pone por entero en las manos de su Padre. Pero orar en la enfermedad no es pedir demasiado, dirían algunos. ¿Será que orar en la enfermedad y decir: Señor, sáname, Señor, cúrame, Señor, ya no aguanto, Señor, por favor, quítame este dolor, Señor, por favor, hazme a un lado toda esta enfermedad, yo quiero servirte, yo quiero ser fiel? ¿Será que la oración es demasiada en la enfermedad? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque conviene acudir a Dios en las diversas formas de oración que nos enseña la piedad cristiana. Conviene aconsejar en estos momentos oraciones cortas, actos de fe, de abandono en Dios, aunque no se logren realizar las oraciones habituales. Muchas personas se encuentran en la enfermedad las oraciones sencillas que aprendieron de sus padres: rezar el Santo Rosario, tomar en las manos un crucifijo, encomendarse a la Virgen María, entre otras.
A este respecto, el cardenal de Chicago en Estados Unidos, Joseph Bernardin, al referirse a las dificultades que tuvo para rezar después de una intervención quirúrgica, después de que lo operaron, dijo: oren mientras se encuentren bien, porque si esperan a estar enfermos, tal vez no estén en condiciones de hacerlo. Él decía: me siento tan incómodo que no puedo concentrarme en la plegaria. Mi fe sigue intacta, no he perdido mi fe, no pasa nada con la fe. Pero en cuanto a rezar, estoy demasiado ocupado con el dolor, decía el cardenal. Por eso él decía: oren cuando están bien, recen cuando están bien, porque si esperan a la enfermedad, quizá no tengan la fuerza para seguir orando en la enfermedad. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2629, nos dice: mediante la oración de petición, mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios, por ser criaturas hechas por Dios. No somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también por ser pecadores sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre. La petición que hacemos a Dios ya es un retorno hacia Él, ya es un acercarnos a Él. Como pecadores nos alejamos de nuestro Creador. Cuando comenzamos a orar, cuando nos acercamos a la oración, eso ya es una seña de que yo quiero volver a Dios, que yo quiero regresar a Dios, que yo quiero regresar al Padre Celestial. Sin embargo, las cosas pueden parecer insostenibles, como en el caso de Job o como Jesús en la cruz. Dios quiere purificar totalmente al enfermo y exige de él el abandono total y la confianza de saberse como niño en los brazos de su Padre. La oración será también comentar con Dios lo que se está viviendo en este momento y darse cuenta de que esa situación, con todo lo que conlleva, hay que santificarla. En la enfermedad es cuando más nosotros debemos de tener acceso a la oración, porque es cuando más necesitamos de Dios, de la compañía de Dios y la cercanía de Dios con nosotros. Y Dios nos abre los brazos porque Él nos espera a nosotros como niños, como aquellos niños que están enfermos y corren a los brazos de su Padre para que los cure, para que los abrace, para que les dé calor. Así Dios nos espera a nosotros. Y por eso muchas veces la enfermedad es motivo para acercarse a Dios en las vidas. Y si acudimos a la Sagrada Escritura, encontraremos cientos de ideas en las que el Señor nos invita a no retirar nuestra confianza, como en el caso de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versos del 5 al 6, cuando dice: pues Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré, de modo que podamos decir confiados: el Señor es mi ayuda, no temeré. El escritor de la carta a los Hebreos reconocía claramente esta cercanía de Dios con nosotros, esta cercanía de Dios para con su pueblo y la cercanía que Dios tiene para con cada uno de nosotros. La Conferencia Episcopal Española en el año 2002 editó un documento titulado Orar en la enfermedad unos por otros. Este documento dice que la oración del enfermo tiene la característica común a toda la oración. En cualquiera de sus formas es siempre relación, es diálogo, es encuentro, es comunicación, es amor. La oración es expresión de amor o no es nada. Debe de estar dirigida hacia el amor. El enfermo puede vivir en la oración una bellísima experiencia de la ternura de Dios. Puede encontrarse con el amor misericordioso de Dios en cada una de sus enfermedades. La jornada del enfermo y su noche son ocasiones para realizar ante Dios una actividad fundamental, rememorar, recordar el pasado. Como decía el Salmo 77, en mi angustia te busco, Señor, de noche rebullen mis manos y descanso, repaso los tiempos antiguos, recuerdo los años remotos. La oración es una oportunidad grandísima para recordar lo bueno que hemos sido, lo malo que hemos sido y acercarnos a Dios con una actitud de hijos amorosos. La oración de petición es la palabra más espontánea en la boca del ser humano. Cuando le pides a Dios lo que Él quiere, desembocas inmediatamente en la aceptación de la realidad. La enfermedad no solo te pone en tu lugar, sino que te desvela descarnadamente lo que eres. La enfermedad nos hace ver que somos seres de carne y hueso, que en cualquier momento nos podemos morir, que en cualquier momento podemos desaparecer, que no somos eternos,
y que llegará el momento en el cual tendremos que rendir cuentas por todo lo que hemos hecho y que en nuestra enfermedad podemos acercarnos a Dios con amor, con gracia y con paz. Entonces, ¿qué nos aporta la oración en la enfermedad? ¿Qué podemos conseguir nosotros de la oración en la enfermedad? Pues bueno, la oración es relación, es diálogo, es encuentro con Dios. Facilita una relación sana con Dios, con los demás y con uno mismo. Da fuerzas para seguir luchando por la salud. Da luz, alegría y esperanza. Da confianza, serenidad y paz también ante lo inevitable. Afianza la comunión con los demás. Ayuda a recordar el pasado. Ayuda a percibir la presencia de Dios en nuestras vidas. La oración es de mucha fuerza, es de mucha alegría y de mucho gozo cuando uno está enfermo porque lo acerca totalmente a Dios. Una lectura atenta a los textos clásicos de la salud ayuda a ver que el acompañamiento espiritual es el cauce más genuino y directo por el que ha de discurrir dicha acción pastoral en todas sus modalidades. Así lo refleja, por ejemplo, el ritual de la unción de la pastoral de los enfermos, cuando da ciertas pautas, ciertos puntos de cómo nosotros debemos de acompañar al enfermo, de cómo podemos acompañar a los más necesitados con nuestra presencia y con nuestras oraciones. El ritual de la unción y de la pastoral de los enfermos dice, en primer lugar, allí se concibe la realización de la pastoral de la salud como un proceso o un itinerario continuado, que comienza mucho antes de la situación de crisis, se desarrolla dentro de la misma y en caso de salud recuperada se prolonga después de la enfermedad, en el numeral 46. También dice que este proceso se inicia cuando llega el momento de entrar en un contacto personal y frecuente con las personas. También que la finalidad del acompañamiento espiritual es aludida con expresiones como no debe faltar a lo largo del doloroso itinerario que recorre el enfermo, la presencia alentadora de la iglesia. ¿Qué significa esto? Los sacerdotes, los religiosos, los diáconos, los obispos, los trabajadores de la iglesia no deben de faltar en el acompañamiento a los enfermos, a los más necesitados, porque es a través de la iglesia a la que ellos esperan la ayuda, el consuelo y el soporte. Igualmente, se afirma la necesaria e ininterrumpida implicación de la comunidad cristiana en esta tarea pastoral. Durante todo el año, la comunidad cristiana debe tener preocupación particular por todos sus miembros enfermos y hacer llegar a ellos cada uno de sus cuidados. Esto es importante porque cuando una persona está enferma en la iglesia, lo que más quiere es que lo visiten de la iglesia. El grande problema quizá es que a veces nosotros que trabajamos en la iglesia no nos damos cuenta que están enfermos. No nos avisan, no nos dicen, hasta que nosotros llegamos a visitarlo por pura casualidad y nos damos cuenta que o están enfermos o estuvieron enfermos y ya se recuperaron. Y esto lleva muchas veces a que las personas ya no crean en la iglesia, ya no se acerquen, ya digan, ya tanto que yo trabajo y ni siquiera se acuerdan de mí. Entonces, la comunidad debe de estar pendiente de los enfermos. Y es la comunidad la que debe de avisarle al sacerdote, al diácono, a los trabajadores de la iglesia, para que se den cuenta, porque muchas veces uno no es porque no quiera visitar a los enfermos, sino porque tiene tanta gente que visitar que lleva una cierta agenda, lleva una cierta constancia. Este día voy a visitar a esta persona y de aquí la vuelvo a visitar hasta el otro mes, hasta dentro de 2 meses, porque hay mucha gente que visitar. Entonces, en todo ese tiempo puede enfermarse y uno no se da cuenta. Por eso dice el ritual de los enfermos que la comunidad durante todo el año debe de tener particular preocupación por los miembros enfermos. Debe de estar pendiente por ellos, por sobre todas las cosas, anunciarle al Padre para poder ir a verlo. El acompañamiento espiritual en clave cristiana es obra, ante todo, del Espíritu de aquel en que vivimos, nos movemos y existimos, como decía Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. La historia de la salvación resalta de entrada respecto al acompañamiento espiritual que la iniciativa parte de Dios, que resulta ser el acompañante original, primero y constante. Esa compañía divina muestra a lo largo de la historia de la salvación una de las modalidades y etapas a saber, que son, por ejemplo, la Santísima Trinidad, o Dios en perpetuo acompañamiento y en comunión mutua entre las 3 personas divinas, el Espíritu Santo,
perenne acompañante del Padre y del Hijo y persona en la que consiste la comunión eterna entre ellos. La creación, la inicial y la continuada en el tiempo hasta hoy, principio del acompañamiento espiritual de Dios al mundo y a los hombres. La alianza con los antiguos patriarcas y con el pueblo de Israel. La encarnación de Dios en Jesús de Nazaret, aparición en la historia humana de Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que nos acompaña como hombre. La efusión del Espíritu Santo y con ella la irrupción del tiempo de la iglesia, el tiempo del acompañamiento espiritual, de la pastoral de la salud. La oferta reiterada de la comunión de vida con Dios, ya que en este mundo, mediante el vivir por Cristo, con Cristo y en Cristo, gracias a la vida en el Espíritu. Y finalmente, la consumación plena y feliz del acompañamiento espiritual en los cielos nuevos y la tierra nueva. La llamada del Espíritu y la esposa que dicen, ven Señor Jesús, tras la cual Dios será todo en todos. Entonces, hemos visto que la oración es fortaleza para nosotros, es ánimo para acercarnos a Jesús, y también esa oración nos debe llevar a tener un acompañamiento espiritual, especialmente hacia los enfermos. Cuando estos enfermos tienen oración y tienen acompañamiento espiritual, entonces encuentran gracia y fortaleza para vivir y soportar sus enfermedades. La iglesia también ofrece algo que se conoce como la unción de los enfermos, para darle fuerza y fortaleza al enfermo y para ayudarlo en su tránsito hacia la casa del Padre. La realidad humana de la enfermedad corporal y con ella de todo lo que limita y aflige la experiencia del hombre sobre la tierra está muy presente en la perspectiva del Evangelio, de la enseñanza y de la conducta de Jesús y de sus apóstoles. La enfermedad y la muerte, en cuanto males que afligen a los hombres y estrechan su existencia, no son ajenas a la realidad del pecado que Cristo ha venido a destruir. La enfermedad y la muerte también serán destruidas con la victoria de Cristo, también serán destruidas si nosotros nos unimos a Cristo y nos acercamos a Cristo en gracia, en bondad y en misericordia. La práctica de la unción de los enfermos se inspira fundamentalmente en el ejemplo de Jesús y de los apóstoles, que ven en la enfermedad una desgracia humana a la que llega la gracia misericordiosa de Dios. Significa, en primer lugar, que la gracia de Cristo quiere venir en ayuda del enfermo. La unción se dirige al hombre enfermo, afectado en su cuerpo por la enfermedad. Pero más allá de un hombre enfermo se ve un hombre revestido de la gracia de Jesucristo, destinado a la salvación. La unción de los enfermos, entonces, sirve para acercarnos, para darnos fuerza y para unirnos más a Dios. Lo esencial del sacramento consiste en ungir la frente y las manos del enfermo, acompañada de una oración litúrgica realizada por el sacerdote o el obispo, únicos ministros que pueden administrar este sacramento. Y esto es importante porque muchas veces hay personas que van a visitar enfermos y les dan la unción de los enfermos, y eso no se puede hacer. Así también hay personas que van a una vela y hacen el responso, cosa que tampoco se puede hacer, porque eso es propio del sacerdote y es propio del obispo, nadie más lo puede hacer. La unción de los enfermos se conocía antes como extrema unción, pues solo se administraba a punto de morir o cuando ya estaban dando los últimos suspiros las personas. Actualmente, el sacramento se puede administrar más de una vez, siempre que sea en caso de enfermedad grave. Tampoco se va a estar dando la unción por dar y por dar, ¿no? Debe de haber una razón y debe de haber un por qué se repite esa unción en una persona. Pero, ¿qué efectos tiene la unción de los enfermos cuando se recibe? Pues bueno, la unción une al enfermo a la pasión de Cristo para su bien y el de toda la iglesia. Obtiene consuelo, paz y ánimo. Obtiene el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la reconciliación. Restablece la salud corporal si conviene a la salud espiritual y prepara para el paso a la vida eterna. En algunos momentos la unción va a hacer que el enfermo se muera más rápido, pero se vaya en paz con Dios. O en otros aspectos la unción va a hacer que la persona se recupere toda su fuerza y viva feliz, contenta unos cuantos años más, en presencia de Dios y en cercanía de Dios. Este sacramento es un sacramento de vivos, por lo tanto, incrementa la gracia santificante del enfermo.
Se debe de recibir en estado de gracia, sin pecados mortales. No fue instituido para perdonar los pecados graves. Para esto está el sacramento de la reconciliación. Pero en caso de que la persona no se pueda confesar y esté completamente arrepentida, la unción perdona también los pecados mortales. La unción de los enfermos puede obtenernos el perdón de los pecados veniales y la remisión de las penas del purgatorio, pues son obstáculos que impiden la entrada del cielo. Se necesita un verdadero dolor de corazón, en otras palabras, estar totalmente arrepentido de los pecados que hemos cometido. Normalmente este sacramento va acompañado de indulgencia plenaria, la cual perdona la pena temporal de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Si posteriormente la imposibilidad de confesarse se resuelve, que significa que la persona no se ha curado, no se ha sanado, pero ya se puede confesar, el enfermo tiene la obligación de acudir al sacramento de la reconciliación. No porque ya me dieron la unción de los enfermos ya no me voy a confesar, no. Si no me pasó nada grave y me recuperé, tengo la obligación de ir a confesar mis pecados ante un sacerdote. Por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse de manera más íntima a la pasión de Cristo. Al unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo, los enfermos contribuyen al bien del pueblo de Dios, y este a su vez, por la gracia de este sacramento, contribuye a la santificación de la Iglesia y al bien de todos los hombres, por los que la Iglesia sufre y se ofrece por Cristo a Dios Padre. En resumen, el sacramento de la unción de los enfermos lo puede recibir cualquier fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez. El sacramento de la unción solo puede ser administrado por los sacerdotes, sean obispos o presbíteros. El sacramento de la unción confiere una gracia particular que une más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo, por su bien y por el de toda la Iglesia. Además, este sacramento concede a veces, si Dios lo requiere así, la recuperación de la salud física. En todo caso, esta unción prepara al enfermo para pasar a la casa del Padre. La unción de los enfermos, la oración de preparación y el acompañamiento espiritual ayudan al enfermo a poder superar este tránsito de esta vida a la otra vida, este proceso natural y normal de todo ser humano de morir, de acercarse, de estar enfermo. Nos ayuda la oración, porque entonces cuando oramos y nos acercamos a la oración, Dios está cerca de nosotros y nosotros sentimos la cercanía de Dios con nosotros. Cuando acompañamos a los enfermos, cuando les damos seguimiento, cuando los llevamos paso a paso y pauta a pauta, hace que los enfermos sientan esa cercanía no solo de Dios, sino también de la Iglesia, de la comunidad con ellos, y reciben el sacramento de la unción para poder redimir sus culpas. Y dos cosas, o para recuperarse totalmente si Dios así lo quiere y Dios así lo ha destinado, o para que se vayan en la paz de Dios, a la presencia de Dios, en la majestuosidad y en la gracia de Cristo. El sacramento de la unción de los enfermos, entonces, no debe de ser temor para nadie. Es bueno recibirlo, y si fuera posible recibirlo más de 2 veces también, cuando la enfermedad es grave, para recuperarnos y siempre mantenernos en gracia de Dios, en bondad de Dios y en misericordia de Dios en cada momento de nuestras vidas. Gracias por ver esta sesión, por acompañarnos en este video. Hemos terminado la sesión número 7. Nos vemos en la sesión número 8 el día miércoles, titulado Introducción a la Tanatología. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Déjenos sus comentarios y compartan el video con todos los demás. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.